Con el empuje de un peón central, blanco establece control y mantiene el equilibrio dinámico. Ante el avance central, negro desarrolla un caballo, manteniendo el equilibrio dinámico. Blanco expande en el flanco de dama, buscando controlar más espacio y mantener la estructura equilibrada. Negro opta por un fianchetto, preparándose para influir en el centro a distancia y manteniendo el balance. Blanco refuerza el centro con un caballo, solidificando su estructura de peones y control posicional. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Blanco avanza un peón central, ganando más espacio y manteniendo su ligera iniciativa. Negro apuntala la estructura central de peones, manteniendo una postura defensiva sólida. Blanco desarrolla un caballo, centralizando aún más sus fuerzas y preparándose para enrocar. Negro enroca corto, priorizando la seguridad del rey y manteniendo el equilibrio dinámico existente. Blanco desarrolla el alfil, buscando un puesto avanzado fuerte y consolidando su ventaja posicional. Negro avanza un peón central, disputando el espacio de blanco y manteniendo la actividad de piezas. La jugada el peón a la casilla D5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla G4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Blanco desafía al alfil, asegurando el flanco de rey y solidificando su clara ventaja. Negro retira el alfil, manteniendo la coordinación de piezas a pesar de la creciente presión de blanco. Blanco desarrolla el alfil, mejorando la colocación de piezas y manteniendo su importante ventaja. Negro fortifica la estructura de peones del flanco de dama, buscando mayor solidez. Blanco reposiciona un caballo, mejorando su alcance y manteniendo la presión. Negro desarrolla el caballo a una casilla activa, mejorando la actividad de las piezas. Blanco avanza un peón del flanco de rey, buscando restringir las piezas de negro y ganar espacio.
Tras la captura de un peón central, negro abre líneas y crea posibilidades tácticas. Blanco recaptura el peón, solidificando su control central y manteniendo la ventaja. Negro desarrolla el alfil, conectando sus torres y mejorando la coordinación de las piezas. Blanco avanza otro peón del flanco de rey, continuando su plan de expansión y presión. Negro retira el caballo, reposicionándolo a una casilla más defensiva. La jugada la dama a la casilla B3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla A6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A6. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. Blanco apoya el centro con un peón, solidificando su posición y manteniendo el control. La jugada el peón a la casilla B6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla H5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla H5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla H5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo de la columna A la casilla C7. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Negro activa el caballo, buscando contrajuego y mejorando la actividad de las piezas. Blanco centraliza la dama, colocándola en una casilla más activa e influyente. La jugada el peón a la casilla B5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H5.
debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla H5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla B5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla A4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla B8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B4 para afianzar el control posicional. Blanco maniobra el caballo a un puesto avanzado fuerte, aumentando la presión. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama captura en la casilla B2, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el caballo de la columna A la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Blanco captura el peón, abriendo líneas y creando una presión abrumadora. Negro recaptura el peón, abriendo las columnas del flanco de rey para un mayor conflicto. La jugada el peón a la casilla H6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el alfil captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, abriendo el camino a enroque largo con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Negro desarrolla el alfil a una casilla activa, mejorando la coordinación de las piezas. Blanco centraliza la dama, coordinando el ataque y manteniendo la ventaja. Negro reposiciona la dama, buscando consolidar su posición. Blanco enroca largo, lanzando un ataque y consolidando su decisiva ventaja. Negro activa la torre, disputando las líneas abiertas y mejorando la actividad de las piezas. Blanco maniobra un caballo a un fuerte puesto avanzado central,
aumentando la presión posicional. La jugada el alfil a la casilla A4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B3. Debilitando la estructura defensiva rival. Blanco apoya el flanco de dama, solidificando su posición y manteniendo la iniciativa. Negro reposiciona el alfil a una casilla más activa, buscando contrajuego. Blanco captura un peón, abriendo columnas y creando una presión abrumadora. La jugada el alfil captura en la casilla C4 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Blanco recaptura el alfil, solidificando su abrumadora ventaja material. La jugada el peón a la casilla E4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla H8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre de la columna H a la casilla G1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo captura en la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la torre captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F6 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo captura en la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F6 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo de la columna E captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el alfil a la casilla D4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la torre a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna H a la casilla G1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo, con lo cual el rey a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla A5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el rey a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna H a la casilla G1 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla H8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el alfil captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B2 para afianzar el control posicional. Blanco mueve el rey a un lugar seguro, evitando tácticas y manteniendo la decisiva ventaja. Negro captura el alfil, un intercambio necesario para reducir la fuerza de ataque de blanco. Blanco recaptura con la torre, activando una poderosa pieza y consolidando la victoria. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla C4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo.
La jugada la dama a la casilla B2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna D a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla A4 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a la dama a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla A6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna D a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Blanco activa la torre, coordinando un poderoso ataque y abrumando a negro. La jugada la torre a la casilla G8 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla F7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna F a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna D a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Blanco avanza un peón central, abriendo líneas y avanzando hacia la victoria. Negro mueve la torre, defendiendo pasivamente contra el abrumador ataque de blanco. La jugada la torre de la columna D a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna D a la casilla D1.
activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna que captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E1, capturando material clave. Abriendo paso a el peón a la casilla F7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando la dama a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Upon capturing a pawn, black attempts to open lines and seek any hope. Blanco avanza un peón, creando un peón pasado y sellando la victoria.